Buenas tardes, mi nombre es Brenda Guadalupe Alfaro Domínguez, alumna del cuarto semestre, Grupo A de la licenciatura en Derecho a modalidad de distancia. El objetivo de este video es conocer más sobre el derecho hereditario, las especies de sucesión mortis causa y las reglas en común de la sucesión testamentaria y legítima. El derecho hereditario es el conjunto de normas que regulan la transmisión de bienes del difunto a la persona que le sucede. Halla su fundamento racional en la necesidad de que la muerte no rompa las relaciones de quien cesa de existir. Las características del derecho hereditario son que en este derecho el patrimonio es lo esencial, la persona es lo accidental, nace mortis causa, recae sobre una cosa universal, hay en él algo de público y social, es un derecho real por ser universal y derivado. Los sujetos del derecho hereditario son el autor de la sucesión, que es la persona que dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple los deberes para después de su muerte. El heredero, que es aquel que adquiere a título universal las obligaciones y los derechos del causante. El legatario, que es el que adquiere una parte concreta de la herencia. El legatario recibe únicamente ese derecho o cosa concreta. Los albaceas, que son personas designadas por el testador, los herederos o en última instancia por un juez, encargados de llevar a cabo tareas como la presentación del testamento, el aseguramiento y administración de los bienes de la herencia, la formación de inventario y la participación y adjudicación de los bienes. Los interventores son personas como el supervisor que autoriza y fiscaliza ciertas actividades u operaciones para que sean realizadas conforme a la ley. Los acreedores de la herencia son los titulares del derecho de crédito cuyo pago debía hacer el causante y de cuyo cumplimiento respondía su patrimonio. Los deudores son personas que mantienen su obligación y responsabilidad con el autor de la sucesión sin favorecerle la muerte de éste. La sucesión mortis causa hace referencia a la subrogación de personas en los bienes y derechos transmisibles dejados a su muerte por otro sujeto. Los efectos de dicha sucesión se producen tras la muerte del transmitiente. El artículo 1282 del Código Civil Federal comprende dos tipos de sucesión mortis causa: la sucesión testamentaria, que es la sucesión que reconoce los deseos de la persona fallecida porque los describe en su testamento, y la sucesión legítima, que se abre cuando no hay un testamento o el que se otorgó es inválido, nulo o perdió su invalidez. En la sucesión testamentaria, el testamento es un acto personalísimo, revocable y libre. El testador, por su parte, es la persona capaz que dispone de sus bienes, derechos y obligaciones a través de este instrumento, en los términos de la ley. La sucesión testamentaria se compone principalmente de tres etapas. La primera es la aceptación de la herencia, designación y aceptación del cargo de albacea. En esta etapa, los herederos y el albacea designados o también legatarios, si hubiere, acuden ante el notario para iniciar el trámite sucesorio presentando el testamento y el acta de defunción de la persona para acreditar su fallecimiento. Una vez que se confirmó lo anterior, se procede a la elaboración del instrumento de aceptación de herencia, en el cual se reconocen los derechos sucesorios de cada heredero o legatario. Además, se hace constar la designación y aceptación del cargo de albacea y, en su caso, la renuncia o repudio de los derechos que haga alguno de los herederos o legatarios. Firmado el instrumento, el notario realizará dos publicaciones en un periódico de amplia circulación, cuyo objetivo es dar a conocer el contenido del instrumento para que las personas que consideren tener derecho a heredar o tengan asuntos pendientes con el autor de la sucesión los hagan valer oportunamente. Cumplido lo anterior, el albacea procederá a la elaboración de un inventario y un avalúo de los bienes que integran la masa hereditaria. El trámite sucesorio concluye, tratándose de inmuebles, con la escritura de adjudicación de los bienes, que es el título de propiedad que acredita
a los herederos y en su caso a los legatarios como nuevos propietarios de los mismos para su debida inscripción en el registro público de la propiedad. La sucesión legítima se tramita por disposición de la ley y es supletoria de la testamentaria. Se abre cuando no hay testamento o el que se otorgó es inválido o nulo, cuando el testador no dispuso de todos sus bienes, cuando no se cumple la condición impuesta al heredero o si el heredero muere antes que el testador. El juicio sucesorio intestamentario es el proceso legal a través del cual los familiares o personas que consideren tener derecho a heredar los bienes que dejó el difunto intestado pueden solicitarlo. Acuden ante un juez para que pueda proceder la apertura de la sucesión legítima y se repartan los bienes del difunto como la ley lo establece. En este tipo de sucesión tienen derecho a heredar en orden de prelación los descendientes, cónyuges o concubinos. A falta de estos serían los ascendientes, los parientes colaterales hasta el cuarto grado y finalmente la beneficencia pública. La regla general es que los parientes próximos excluyen a los más lejanos en el derecho de acceder a la sucesión. El concepto de sucesión está directamente relacionado al de patrimonio, ya que la primera regula la atribución del patrimonio de una persona tras su fallecimiento y comprende todos los bienes, derechos y obligaciones de la misma que no se extinguen tras su muerte. La sucesión mortis causa se encuentra regulada por el derecho civil y su fundamento teórico se apoya en el concepto de propiedad. Por su atención, muchas gracias.